y videos al WhatsApp. Programa Horizontes 83 41 41 42. Somos Horizontes, tu voz, tu espacio. Y 9 años promoviendo cultura ciudadana con pasión. Aquí no te decimos cómo pensar ni cómo opinar. Horizontes. Muy buenos días a don Alex en los controles principales. Igualmente le damos los buenos días a José Bustos y a Marconi Sánchez en el estudio de grabación. Buenos días también para el compañero Luisito, encargado de redes sociales, y a ustedes, amigos y amigas, este servidor Edgar Obued, en nombre de todo el equipo les dice gracias, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí en su programa de Cultura Ciudadana Horizontes, que inicia ya. A continuación, Costa Rica Hoy. Gracias amigas, gracias amigos por acompañarnos en esta hora de democracia radial como es Horizontes, su programa de cultura ciudadana. Nacimos hace más de 19 años, en febrero, si Dios lo permite, y si ustedes nos siguen acompañando, estaremos cumpliendo 20 años de transmisión ininterrumpida de este espacio de cultura ciudadana que únicamente pretende llamar la atención sobre algunos puntos de la realidad nacional e internacional en los cuales debemos prestar atención. Hay que tener muchísimo cuidado en estos momentos de verdades a medias, mentiras totales, intereses muy marcados de algunos medios de comunicación, sean estos televisivos, radiales, digitales, medios impresos, en fin, hay que tener mucho cuidado. En Horizonte seguimos con el mismo eslogan que nos vio nacer, es con el mismo que seguimos trabajando. En Horizontes no le decimos cómo pensar, en Horizontes no le decimos cómo opinar, promovemos la participación ciudadana y punto. Hasta ahí llegamos nosotros. Al final, querida amiga, estimado amigo, es únicamente usted quien decide si comparte lo expresado en este programa o no lo comparte. Pero nosotros siempre lo estaremos haciendo apegado a la verdad y no estaremos haciendo intentos por torcer la verdad. No, eso se lo dejamos a otros. Les recuerdo que ustedes pueden participar durante el programa por medio de nuestra línea de WhatsApp. Si no lo tiene, agréguelo en este instante. WhatsApp Programa Horizontes 83414142. Repito, agregue el número de WhatsApp a sus favoritos para que pueda participar durante el programa. WhatsApp Programa Horizontes 83 41 41 42. Ese es el número de WhatsApp nuestro. Estamos transmitiendo en simultánea para todo el mundo a través de nuestra página en Facebook. La página en Facebook nuestra, si usted tiene que pasarse de su aparato de radio a internet, facebook.com/inclinada Programa Radial Horizontes. facebook.com/inclinada Programa Radial Horizontes. Ingrese ahí, dele me gusta. Luego solamente tiene que darle clic a la letrita azul que le hemos dejado ahí al lado de la fotografía de nuestro invitado, para que nos escuche de inmediato en su tablet, en su computadora o desde su teléfono celular. Es muy sencillo, es muy fácil, así es que por 96.3 y en todo el mundo por nuestra página en Facebook, facebook.com/inclinada Programa Radial Horizontes. Bueno, amigos, en Costa Rica la inseguridad ha dejado de ser una percepción y se ha convertido en una realidad palpable. El fenómeno del sicariato, antes asociado a otras regiones de América Latina, se ha instalado en nuestras comunidades generando un clima de temor, impotencia, desconfianza hacia las autoridades. Mientras los ciudadanos viven con miedo de ser víctimas de la violencia, las instituciones parecen desbordadas, incapaces de enfrentar el crecimiento del crimen organizado. Hoy nos acompaña el doctor Esteban Ruiz García, psicólogo clínico, egresado de Ciencias Policiales, para analizar no solo los efectos emocionales y sociales del sicariato en la ciudadanía, sino también las responsabilidades que el Estado ha evadido en la contención de este flagelo. Sin más, les presentamos y le damos la bienvenida al doctor Esteban Ruiz García. Bienvenido, Esteban, gracias por estar con nosotros acá en Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana. Nosotros muy agradecidos de contar con
doctor en psicología clínica y sobre todo con la combinación que hace usted como egresado de ciencias policiales de la UNED para que nos ayude a entender este fenómeno del sicariato, una situación que realmente se ha desbordado y que lamentablemente difícilmente lo van a resolver desde el Poder Ejecutivo mientras sigamos tratando de justificar lo injustificable. Pretenden decirnos que no hay un baño de sangre cuando Costa Rica está bañada en sangre de costa a costa y de frontera a frontera. Pretenden decirnos que los responsables fueron Cleto González Víquez, que fue Laura Chinchilla, que fue Trejos Fernández, que fue don Francisco Chico Orlich, sin asumir la responsabilidad de los que hoy día están al mando del Poder Ejecutivo. Esto realmente nosotros no lo vamos a dejar pasar, hay que señalarlo, hay que decirlo realmente. Basta ya de excusas de los que están en el Poder Ejecutivo de seguir señalando culpables a administraciones de hace 10 años, 15 años, 20 años, 30 años, 40 años, 50 años. No, si asumieron el cargo es porque tienen la capacidad, o deberían de tenerla, para podernos dar las soluciones que urgidos estamos los costarricenses. Bienvenido, Esteban Ruiz García, gracias por estar con nosotros aquí en Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana. Hola, buenos días, don Edgar. Para mí realmente es un placer, un verdadero honor estar aquí porque este programa, como usted lo ha dicho, básicamente no le he visto una línea tirada como sí lo he visto en otros medios periodísticos, en donde unos o atacan, otros o hacen porras. Este programa pues lo veo inclusive muy balanceado desde siempre. Incluso usted siempre trata de, cuando tira un tema interesante, después invita a la contraparte. Muchas veces la contraparte creo que no quiere venir o no puede venir, o no lo dejan, no sé. Pero lo importante es eso, siempre mantener un balance periodístico, que es lo que posiblemente ha mantenido su programa durante tantísimo tiempo, y en una era en donde básicamente los programas duran muy poco tiempo realmente, y para mí es un honor estar acá, don Edgar, de verdad, muchísimas gracias. Gracias, son las palabras de inicio del doctor Esteban Ruiz García, psicólogo clínico y egresado de Ciencias Policiales de la UNED, que hoy nos ayuda a entender este fenómeno del sicariato. Y entrando en materia, ¿qué es el sicariato y cómo se diferencia de otras formas de violencia? Es que, bueno, vamos a ver, tenemos que entender que el sicariato son homicidas a sueldo, son personas que son contratadas precisamente para ejercer una labor muy específica, que es ir y asesinar a otra persona, sea esta de una banda rival, sea esta pues por un encargo, pero el sicariato es un asesinato a encargo, es un asesinato que se planea, se planifica muy bien, y pues tiene muchísimos actores sociales que van a colaborar precisamente en este hecho delictivo. O sea, no es un hecho delictivo tradicional, no es un homicidio tradicional como podríamos verlo, como estábamos acostumbrados a ver en Costa Rica, por ejemplo, que un asalto, una de las personas resultó herida, el delincuente en medio del asalto, en medio del forcejeo, acciona su arma. O sea, ese delincuente posiblemente no tenía en mente ir y matar a esa persona, se lo topó de oportunidad, le hizo un bajonazo de su carro, las cosas se le salieron de control en ese momento, él estaba obviamente también bajo esa posibilidad y bajo ese supuesto, pero el sicariato ya es una manera, a mi criterio, don Edgar, esto es algo muy personal, ya más evolucionada precisamente del crimen organizado. ¿Por qué? Porque ya tiene toda una planificación previa, tiene grupos apostando por eliminar esa competencia, grupos quitando la competencia de su lado, o personas que les está estorbando. Inclusive el sicariato no solamente se da en crimen organizado a nivel de narcomenudeo, como lo estamos pensando acá, o a nivel de drogas, sino que también lo hemos visto a gran escala, como es el caso, por ejemplo, de líderes políticos o personas opositoras a los regímenes, que podemos hablar ahora de eso más tarde. Pero sí, el sicariato es precisamente, para mi gusto, un asesinato sumamente evolucionado a gran escala, en donde son muchas personas las que están detrás del dedo de ese gatillero, y pues genera muchísimo dinero. En estos momentos el sicariato nos han reportado que no solamente son personas que de vez en cuando hacen ese trabajo, inclusive ya son
tenemos gatilleros, digámoslo así, en la planilla, en la nómina de estas bandas de crimen organizado, en donde básicamente una de sus tantas funciones es precisamente, y por lo que cobran un salario mensual, es precisamente eliminar competencia. Entonces, los sicarios en Costa Rica están siendo reclutados en edades muy, muy tempranas, don Edgar, muy tempranas. Hablamos de personas de 13, 14 años que están ya siendo reclutados en los barrios, que los van fogueando, que los van haciendo parte de las estructuras delictivas, en donde los van, nosotros decimos a nivel psicológico, desensibilizando ante todo este tipo de situaciones referentes a la violencia. Las personas no entienden cómo un menor, por ejemplo, hace poco persiguen durante 600 metros, así narra la noticia en Alajuelita, a un menor de 14 años, escasos 13, 14 años, y lo balean ahí en Alajuelita frente a una escuela. Entonces, las personas que no están metidas en el mundo delictivo no entienden precisamente por qué un muchacho de 13, 14 años es víctima tan brutal de una de estas balaceras, pero esto no es una balacera, esto es un crimen organizado, un crimen que ya tenía ese objetivo. ¿Y cómo podemos nosotros explicarle a la ciudadanía que un muchacho de 13 o 14 años básicamente es blanco de sicarios? Es porque precisamente estas organizaciones ya tienen metidas en sus filas personas muy jóvenes, don Edgar, personas que realmente sí nos está entristeciendo mucho esto en estos momentos. Cuando nos preguntamos por qué ha tomado fuerza en Costa Rica en los últimos años el sicariato, tenemos que caer en una realidad que es una negación constante por parte de quienes deberían de estar aportando soluciones y no excusas, como lo es la expansión del narcotráfico, la facilidad para acceder a las armas, porque no es con arco y flecha que están asesinando a la gente en Costa Rica. Bueno, ya tengo una gran cantidad, les pido un poco de paciencia. Aquí las personas están hablando muy fuerte en cuanto a lo expresado por el ministro de Seguridad Pública con relación a lo que dijo el señor Donald Trump y cómo aquí en Costa Rica se le quiso dar vuelta y decir, no, pero lo que Donald Trump quiso decir es que ellos están muy mal, nosotros estamos muchísimo mejor que ellos. Bueno, ahorita un poco de calma, porque la gente me tiene aquí bombardeado a través del WhatsApp 83414142, un poco de calma, por favor, vamos a ir poco a poco, tenemos una hora para hablar con el doctor Ruiz. Les decía yo que cuando se habla de por qué este fenómeno ha tomado tanta fuerza en los últimos años, la expansión del narcotráfico es uno de los motivos, definitivamente. No se ha podido contener la expansión del narcotráfico, la facilidad para acceder a las armas, la debilidad institucional que queda al descubierto y la falta de políticas de prevención sostenidas, políticas de prevención sostenidas, y las políticas de prevención de acuerdo a la ley nuestra tiene que llevarlas a cabo el Poder Ejecutivo. ¿Qué opinión le merece este comentario? Pues vamos a ver, don Edgar, aquí hay que hablar muchísimo con respecto a esto. El tema de las armas es un tema muy interesante porque, por ejemplo, ha sido un tema polémico y un tema con el que muchos gobiernos pasados voy a hablar con nombres y apellidos. El PAC, en sus dos administraciones, trató de hacerle la vida a cuadritos a los portadores legales de armas, tratando de contener el problema de la violencia que ya venía en aumento en estos gobiernos, precisamente tratando de limitar el acceso a armas a personas legales que, ante una ola tan desenfrenada de violencia, quieren defenderse. Pero, pues en su momento, y esto pues me costó inclusive algunos enemigos políticos, yo fui uno de los tantos detractores de ese tipo de políticas, porque yo les decía que los portadores legales no son el problema. El problema es precisamente esas armas que vienen de las guerrillas colombianas, claro, de las guerrillas mexicanas, de Europa del Este, que es de Europa del Oeste también, que vienen hacia Costa Rica, ingresan por unas fronteras que son totalmente permeables en nuestro país, tanto a nivel terrestre como a nivel marítimo. Son fronteras pues que para nadie es un secreto que no tenemos ahorita el recurso posiblemente policial para contener la ola desenfrenada de cocaína, armas, municiones, dinero en efectivo que está ingresando precisamente por nuestras fronteras y que es el que está poniendo los muertos en nuestras calles, don Edgar. Entonces, las medidas no son de un gobierno, o sea, no deberían ser
de un gobierno debe ser que los gobiernos tomen medidas a nivel de políticas nacionales, como política independientemente del gobierno, como política de Estado, exactamente, sí. Que independientemente el gobierno que esté, ese gobierno cumpla cierto nivel de política de seguridad nacional, que no debería ser ni por revanchismos políticos, que eso es lo que a mi gusto, y es un criterio muy personal, hemos podido estar observando que han utilizado el tema de la seguridad nacional en Costa Rica como un tema para sacarse trapos sucios entre gobiernos pasados, en donde las personas supuestamente no han hecho nada, o los gobiernos anteriores han contribuido con este desastre que tenemos actualmente, y cada quien básicamente está utilizando el tema de la seguridad y el tema de la educación, que van de la mano uno con otro, como un ensuciarle la cancha al gobierno anterior o a las personas que van a venir. Y eso, para mi gusto, y yo lo he conversado inclusive con candidatos presidenciales recientemente, para mi gusto el tema de la seguridad no debería ser un tema politizable, no debería ser un tema con el cual se atacan gobiernos, o se atacan gobiernos anteriores, o este gobierno entre sí, para llamarla, para no tener cada quien su cuota de responsabilidad. Es cierto, don Edgar, que los últimos 10 años han sido desastrosos en temas de seguridad, pero no es un tema solamente de Costa Rica, y aquí tengo que ser objetivo y tengo que ser coherente con lo que siempre he pensado. América Latina es posiblemente la región más violenta del planeta en estos momentos, y es bastante interesante como, por ejemplo, y yo sé que tal vez muchos van a pegar el brinco acá, pero Salvador pasó de ser uno de los países más violentos a ser en este momento, por ejemplo, el que tiene menos homicidios en lo que va del año. De enero a junio del 2025, Salvador reporta 39 homicidios. Yo no sé si este país está haciendo un subreporte o no está haciendo los reportes completos, pero por ejemplo, Salvador tiene 6.5 millones de habitantes, don Edgar, y tiene 39 homicidios en este momento. Costa Rica tiene menos cantidad de habitantes, tiene 5.3 millones de habitantes, y en el mismo periodo reportó 443 homicidios. Sí, increíble. Entonces estamos a un borde casi que del abismo. Nosotros estamos en este momento con una cantidad de homicidios nunca antes vista. Costa Rica es un país pequeño, Costa Rica es un país que no tiene ejército, que no tiene presencia de grupos paramilitares, que no tiene guerrillas internas, pero la guerra narco que estamos viviendo en este momento, don Edgar, en donde el 70% de los homicidios son precisamente por guerrillas narco, y todo el tema que viene relacionado a la guerrilla narco, yo creo que ya debería ser un punto de aparte en temas de seguridad, y llegar y decirle a todos los gobiernos anteriores, a todos los gobiernos presentes y futuros, bueno, dejemos de tirarnos la pelota, porque eso es lo que han estado haciendo. Sí, claro. Usted ve, por ejemplo, evadiendo. Usted vea, y voy a hacer aquí, don Edgar, muy neutral. Si usted ve, por ejemplo, el debate porque para mí eso fue un debate, entre Pilar Cisneros y Laura Chinchilla, lo que hicieron fue tirarse la responsabilidad a unas a otras. Y para mi gusto, el tema de la seguridad no es un tema de, mira, vos tuviste la culpa, vos contrataste a fulano, vos contrataste a mengano. No, venga acá, señora expresidenta, usted que ya pasó por donde asustan, venga y ayúdenos. El gobierno actual, bueno, ¿qué vamos a hacer? Necesitamos dejar un país más seguro para nuestros hijos, necesitamos dejar un país más seguro para todo lo que va a venir. Como bien dice usted, Esteban, perdone que lo interrumpa, como bien dice usted, hay un desgaste en repartir culpas, y mientras tanto los muertos siguen sucediendo. O sea, realmente ya esto asusta. Los niños no pueden ir a la escuela porque en cualquier momento hay una balacera, una delegación enfrente de una escuela. Las personas no pueden pasar a recrearse con sus amigos, a tomarse un traguito, una cervecita, o comerse una hamburguesa acompañada de una gaseosa, porque en cualquier momento llega una banda desde las zonas, digamos, del sur de la capital hasta Santa Ana a justiciar a unas personas. Es decir, ¿cómo afecta? Es la pregunta que sigue. ¿Cómo afecta el sicariato la vida cotidiana de nosotros los ciudadanos, mientras seguimos llenándonos de excusas y con cadenas de televisión diciéndonos que no, que vamos bien, que vamos bien, que vamos bien, que los culpables son otros, y probablemente vamos a seguir exactamente lo mismo? Llevamos 3 años
3 años de esta administración, que se han hecho algunas cosas buenas, no vamos a negar las cosas que se hayan hecho buenas, pero sinceramente en el caso de la violencia y el sicariato, este gobierno, esta administración nos ha quedado viendo y sigue con excusas. Repito lo que dije al principio del programa porque no quiero quitarme, porque estas cosas enojan y molestan, así como mire, ahora estaba contando mientras usted hablaba, vamos superando los 47 mensajes, todos hablando de que ya es hora de que nos dejemos de excusas y que empecemos a arrollarnos las mangas y de buscar culpables, que el culpable es el Poder Judicial, que el culpable es, bueno, y las políticas de prevención, ¿dónde están? Sí, don Edgar, básicamente yo... ¿Cómo afecta el sicariato la vida cotidiana de los ciudadanos? Esa es la pregunta. Sí, vamos a ver, y quiero hacer un paréntesis antes de entrar a eso. El tema de repartir excusas y repartir culpas, yo lo veo como, por ejemplo, como cuando una familia colapsa, porque papá y mamá no saben administrar las cosas bien, no han tenido una buena asesoría con respecto a la administración, luego se separan y después los hijos quedan al garete, como decimos en Costa Rica, y los hijos pues están deseando ver que papá y mamá resuelvan. Los padres de la patria son los que tienen que resolver y son los que, para mi gusto, don Edgar, y sin repartir culpas, deberían llamarse. Todas las personas que han estado vinculadas en el tema de la seguridad nacional deberían llamarse y ponerse de acuerdo, no llegar a hacer, no sé, un show lamentable, una carnicería lamentable en redes sociales diciendo, bueno, es que usted contrató a fulano, usted contrató a mengano. Pero bueno, para responder a su pregunta, don Edgar, por ejemplo, si nosotros vemos a nivel de motivaciones humanas, la segunda motivación en nivel de importancia para el ser humano, para poder autorrealizarse, para poder decir, mira, soy una persona que se siente bien, que pues sale, que está contenta con su vida, con su existencia, es precisamente el tema de la seguridad humana y la seguridad a todo nivel. La primera es satisfacer sus necesidades básicas, y eso es algo muy básico que los estudiantes de administración, de psicología, de muchas otras carreras siempre lo ven, la famosa pirámide de Maslow, en donde las necesidades básicas, una persona que no satisface sus necesidades básicas no puede seguir avanzando en la satisfacción de sus necesidades. Pero en estos momentos, Costa Rica lleva ya cerca de varios años, no voy a decir cuántos porque después me hacen cuenta y dicen que le estoy tirando a algún gobierno en específico, sí, claro. Pero vamos a hablar de efectos psicológicos principales del tema directamente de sicariato en nuestra población. Don Edgar, las personas viven con un miedo generalizado. Tenemos un aumento importante de la sensación de inseguridad en la vida cotidiana. Y eso es algo que de verdad que nunca, yo tengo ya más de 40 años, yo nunca en mis más de 40 años lo había experimentado en Costa Rica. He viajado por otros países y lo que en otros países se vivía hace 20 años, hoy lo estamos viviendo en nuestro país. Otro es un fenómeno importante de paranoia social, don Edgar. La gente percibe peligro constante por todo lado, incluso en actividades normales, como lo decía usted. Por ejemplo, el otro día tuve una reunión con un empresario porque estamos coordinando ciertos temas relacionados a seguridad en un restaurante, en donde ya los restaurantes están preocupados, a las personas no les gusta ir a consumir, están pidiendo por express, no les gusta salir de sus casas precisamente por eso, por el peligro constante que se percibe en nuestras calles con respecto a me van a asaltar. Antes era me van a asaltar y no aporto efectivo. Antes era guarde su teléfono, una amenaza, digamos, relativamente media. Hoy en día es estoy comiendo en un restaurante, estoy tomándome un refresco en un bar y van a llegar a armar una balacera. Entonces, si usted se da cuenta, no solamente se está viendo perjudicada la persona que no puede realizar una actividad cotidiana de esparcimiento, sino que también se están viendo afectados los comercios. Totalmente. Uno de los primeros índices de incapacidad que tiene nuestro país con respecto a salud mental es por ansiedad y estrés crónico. Las personas están empezando a experimentar alteraciones del sueño, lo que nosotros llamamos en psicología una hipervigilancia y una desconfianza constante. ¿Qué es la hipervigilancia? Las personas andan totalmente desconfiadas, alertas, no saben si entran a un lugar, ya les da miedo ver a una persona entrar con cadenas. Antes entrar a un restaurante con cadenas de oro era un símbolo de estatus. Hoy es posiblemente un símbolo de alerta, estamos metidos en alguna alerta, en alguna actividad delictiva, exactamente.
Entonces, esa hipervigilancia, don Edgar, hace que las personas sufran ansiedad, estrés crónico, que se les altere la presión, que se les alteren otras patologías que tienen, y tenemos impactos comunitarios muy importantes. Se está disminuyendo la convivencia, está aumentando el aislamiento y la migración por temas relacionados a inseguridad. Para nadie es un secreto que hoy las personas ya no quieren vivir en barrios, quieren vivir en temas, en condominios, por ejemplo, y también es un fenómeno importante. En los condominios donde las personas quieren llegar y tener una vida tranquila, estamos viendo que grupos delictivos también llegan y como tienen gran capacidad económica, inclusive muchas veces si tienen sus nombres manchados o vinculados a alguna otra actividad, buscan testaferros que alquilen una casa en un condominio para ellos poder tener un estilo de vida que pues ellos creen merecer. Y está bien, pues si tiene el dinero, ¿cómo hacerlo? Puede ir a comprar una casa en un condominio, pero imagínense que ya inclusive los condominios en nuestro país están contratando temas relacionados a investigación privada para tratar de filtrar y seleccionar las personas que están ingresando a sus propios condominios. Es correcto. O sea, este tema se nos está saliendo de las manos. Otro tema importante y que no debería dejarnos de preocupar, don Edgar, es la normalización de la violencia. Cayó usted como si estuviera viendo el guión que tengo yo aquí. ¿El sicariato genera un efecto de normalización de la violencia? Esa es la pregunta que seguía y usted se me adelantó. Adelante. Pues sí, don Edgar, la normalización de la violencia precisamente es que las personas cuando tienen una exposición repetida a algo, reduce esa capacidad de asombro. Entonces, por ejemplo, esa sensibilidad que tienen las personas frente precisamente a ciertos temas. Usted ha visto cuando usted ve una noticia reiterada y repetitivamente, entonces ya en los barrios, por ejemplo, esa normalización de la violencia en los barrios es, mira, entrate temprano porque aquí siempre hay balaceras. O no vengas acá porque acá hay balaceras. Por ejemplo, algo tan sencillo, don Edgar, como que las personas digan, no, mira, yo no quiero salir a comer porque me da miedo, hay mucha inseguridad. Voy a pedir la comida de la casa. Llama a una persona al restaurante y en el restaurante le dicen, sí, pero ahí no llevamos comida, si quieres, véngala a recoger acá. ¿Por qué no llevan comida acá? Precisamente porque ese barrio es muy peligroso. En ese barrio, la otra vez le robaron la moto al repartidor, o en ese barrio hay constantes balaceras. Entonces, esta normalización de la violencia, don Edgar, nos está haciendo fríos, nos está haciendo inhumanos, nos está haciendo aislados, está viendo las muertes como un número más. Vamos cediendo espacio también, cedemos espacio a esa violencia, definitivamente, porque entonces los territorios son de esos grupos. Le estamos cediendo el espacio precisamente a estos grupos delictivos en donde ya en ciertos barrios es normal pagar peaje. Ya las personas inclusive han pasado de querer vender sus casas en ciertos barrios o querer alquilarlas para irse a un barrio un poco más seguro, pero lamentablemente en ciertos barrios ya la propiedad y la plusvalía que tenían una propiedad se ha venido al piso. Entonces una casa que, por ejemplo, podía costar 40 millones en un barrio sencillo, hoy en día cuesta venderla inclusive hasta en 20 millones. A todos esos fenómenos y a todo eso estamos llegando, don Edgar. Esa normalización de la violencia es peligrosa. ¿Por qué? Porque las personas dejan de exigirle a sus gobernantes. Las personas dejan de ver que el gobernante es la persona que literalmente se compromete, y aquí voy a hablarlo no solamente a nivel de poder ejecutivo, sino a nivel de poder legislativo, a nivel de poder judicial, a nivel de sala constitucional, a nivel de Tribunal Supremo de Elecciones. Yo creo que todos deberían darse la mano, bajar las ametralladoras, porque Costa Rica es un país que no tiene ejército. Pero para mi gusto, don Edgar, el ejército digital que estamos teniendo en este momento da miedo. Usted se pone a ver las redes sociales, ahorita es un ejército digital de todos contra todos. Sí. Todos los poderes están enfrentados en este momento. Entonces, donde hay río revuelto, hay ganancia de pescadores. Los grupos de crimen organizado están sumamente felices y sumamente contentos con el pleito que se tiene en este momento, tanto el Poder Ejecutivo como los otros poderes de la República entre sí. ¿Por qué? Porque el foco de atención está diluido. Y mientras unos están peleando por encima de la mesa, por debajo de la mesa están pasando precisamente todas nuestras cosas.
y los muertos los estamos poniendo nosotros, los muertos los está poniendo precisamente esa población de a pie, don Edgar. Que si usted se da cuenta, uno dice, y es que aquí, vamos a ver, he escuchado pues a ciertos políticos decir, pero es que los criminales están matando entre ellos. Bueno, para mí un muerto es un muerto, don Edgar. Una persona que se mete al crimen organizado puede ser por varias razones, a nivel psicológico inclusive, porque ya es un sociópata de oficio, está bien, eso es una de las tantas maneras, pero usted tocó un tema bastante importante. Por ejemplo, está demostrado a nivel estadístico que los países con bajos índices de desarrollo humano, y en los índices de desarrollo humano hablamos de salud, empleabilidad, capacidad de las personas para poder comprarse una casa y un carro y tener una vida digna, los países que tienen bajos índices de desarrollo humano son el campo de cultivo perfecto para el sicariato y para otro tipo de actividades delictivas. En los países donde las personas, los jóvenes, pueden conseguir un empleo de una manera razonablemente fácil según sus esfuerzos y sus capacidades, esto no florece. Siempre van a haber grupos que se nos salen del canasto. ¿Por qué? Porque ya la psicología humana es así. No vamos a tapar el sol con un dedo, no vamos a decir que países como, por ejemplo, no sé, Suiza o algunos otros países no tienen crimen organizado, y sí lo tienen. Pero si tenemos países con altos índices de desarrollo humano, esto va a caminar de manera diferente. Y es aquí donde yo le digo a don Edgar que la política de seguridad tiene que ir de la mano con darle esas cosas que el crimen organizado hoy le está dando a nuestros jóvenes, oportunidades. Claro, el crimen organizado le está dando oportunidades a nuestros jóvenes, pero ¿qué tipo de oportunidades? El gobierno tiene que quitarle a los muchachos precisamente al crimen organizado. Vea qué paradójica y qué lamentable lo que estoy diciendo yo en este momento, don Edgar. O sea, ya el gobierno tiene que ir a los barrios y decirle a los muchachos, venga, nosotros somos una mejor opción. Pero desde hace varios años eso no está ocurriendo en nuestro país. Educación, vivienda digna, son muchos lo que hay que... Me dice el compañero en cabina que hay que ir urgentemente a la cabina, un segundito porque ya me pasé con el corte, yo mismo me entusiasmo y aquí estoy leyendo una gran cantidad. Los invito, amigas y amigas oyentes, ustedes pueden participar con su opinión. El tema de hoy, sicariato, temor y efectos en la ciudadanía. Mientras algunas autoridades mienten, Costa Rica se sigue bañando en sangre de costa a costa y de frontera a frontera. Mientras algunos buscan culpables en la acera de enfrente, Costa Rica sigue sumida en el temor del sicariato. Vamos a ir a una pausa. Participe usted con sus mensajes a través del WhatsApp 83414142. Repito, agregue su WhatsApp para que pueda participar. 83 41 41 42. Vamos a la cabina y retornamos. WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Somos Horizontes, tu voz, tu espacio. Y 9 años promoviendo cultura ciudadana con pasión. Aquí no te decimos cómo pensar ni cómo opinar. Horizontes. Estamos de regreso aquí en Horizontes. Gracias a los amigos y amigas que están participando por medio de la línea de WhatsApp. Vamos a leer algunos de los mensajes que están ingresando por acá. Dice María R. Vamos a ver. Feliz día, los felicito por el programa. Señor presidente, usted no ha estado presente ni siquiera para proteger nuestra vida y salud, sagrados derechos. Sufrimos cuando alguien muere, dice, ok. Don Jorge Ramírez, buenos días, en sintonía, necesitamos educación, valores, salud, trabajo. Gracias por el programa Horizontes. Gracias, muchísimas gracias. Bueno, Felicia Serrano reporta sintonía y nos manda un audio que no podemos escuchar evidentemente durante el programa, pero gracias Felicia por su felicitación por el programa. Viene otra señora de Cartago por acá, dice, ustedes, buenos días amigos de Horizontes,
le dice a los señores del gobierno, ustedes quieren 4 años más para seguir atacando a la prensa, a otros poderes, a los que no están de acuerdo con ustedes, para que sigamos en el abandono de la seguridad, educación, salud y desempleo. Por favor, señores del gobierno, no hagan más daño. 4 años más de un gobierno que nunca supo trabajar con los demás poderes, solo quejas y reclamos. Si tanto se quejan, ¿para qué quieren seguir gobernando? Si no se acomoda con ellos, la candidata actual, si no se acomoda con ellos, no sería la candidata. Vamos a ver. Y dice, sí, estamos fuera de control con la inseguridad del país, pero la cosa no se queda ahí. Se va a poner peor por la deserción estudiantil en los colegios y la falta de empleo en estas personas que dejaron los estudios y no tienen oportunidades. Ellos son el futuro, un futuro muy cercano para aliarse a las pandillas y al sicariato. ¿Cuál es su opinión, amigos oyentes? Bueno, y le pregunta a usted también su opinión, esta señora de Cartago. Dice por acá, vamos a ver, buenos días, don Edgar, excelente tema y desgarrador para el país. Le pregunto a este señor como psicólogo, ¿qué piensa de la búsqueda de excusas por parte del presidente todos los miércoles cuando es él el responsable directo de la seguridad del país? Así lo veo. ¿Qué piensa cuando, vamos a ver, cuando no se le dice la realidad del país y se tiran cortinas de humo para tapar todo, ¿cómo se llama esto en psicología? Atentamente, Máster Sergio Aguilar Solano. Gracias, don Sergio. Viene por acá desde Nueva York, le saluda a Mario Arias. Gracias, Mario. Mario es un experto en temas de seguridad que está en sintonía desde Nueva York a través de la página de Facebook de Horizontes. Dice, el sicariato infantil en Costa Rica constituye una emergencia, dice Mario Arias. Entre el 2018 y el 2023, el Ministerio de Justicia y Paz reporta un aumento del 230% de menores procesados por delitos vinculados al crimen organizado. 135 menores de 17 años condenados por homicidios en los últimos 2 años. 5 niños de tan solo 13 años ya figuran entre los sicarios más jóvenes detenidos y sentenciados en el país. En Punta Arenas, 6 de cada 10 homicidios en el 2023 y el 2024 fueron cometidos por menores según el organismo de investigación judicial. Dice Mario, continúa diciendo Mario Arias, experto en temas de seguridad, es urgente un plan nacional antisicario en Costa Rica. Saludos para Esteban, sigan adelante, gracias Mario por escucharnos allá desde las tierras frías de los Estados Unidos. Y hablando de los Estados Unidos, dice don Edgar, dice por acá, JL dice, bueno, don Edgar, ¿qué piensa usted de las excusas del ministro de Seguridad Pública haciendo, lo leo textual como lo dicen, porque no hay malas palabras, haciendo de las palabras de Donald Trump una felicitación para el gobierno actual? Jaja, qué cosa más triste, qué lamentable. Don Mario, usted debería de renunciar, debería abandonar el puesto, lejos de estar buscando excusas. ¿Cómo se le ocurre a usted decir que lo que quiso decir Donald Trump es que Washington está peor que Costa Rica? Mal de muchos, consuelo de tontos. Asuma su responsabilidad. Costa Rica está bañado en sangre. Don Mario, ¿a quién pretende engañar usted? Bueno, ya lo leí, JL, gracias. Dice otro por acá. Vamos a ver, buenos días, don Edgar. Pero usted tuvo ahí a la habladora de Pilar, hasta le aplaudió el poco de mentiras que se pegó. Bueno, que yo recuerde, no dice así. Eso se le digo a XS. Lo que pasa es que, así como lo dijo Esteban ahora, nosotros siempre tratando de balancear la información, traemos a una persona que opina en positivo y otra que opina en negativo sobre diferentes temas. No crea usted, XS, que nosotros somos de esos medios que vamos a traer entonces solamente a los que están de acuerdo con nosotros. No. Eso se lo dejamos a algunos canales de televisión. Por eso decía yo el otro día que le aplaudo, ahí sí le aplaudí y vuelvo a aplaudirle. Le aplaudo al canal OPA, que de una vez por todas dijo que su dueño, el señor Valenciano, don Carlos Valenciano, es tesorero de la campaña del partido oficialista. Es decir, es un canal que definitivamente usted no puede esperar que estén destrozando las cortinas de humo del gobierno. No, definitivamente ya dijeron con quién van. Sí, está bien,
y me parece que está bien. Eso sí lo aplaudo, la transparencia. Pero no, yo traje a doña Pilar aquí y la seguiré invitando, así como invito a unas personas que están de acuerdo, invito a doña Gloria Navas, que está en desacuerdo con doña Pilar, invito a doña Pilar, y siempre más bien lo que nos cuesta es traer a personas que estén dispuestas a dar la cara para tener puntos de vista diferentes. Así es que en ese sentido vamos a seguirlo trayendo por acá. Don Pablo Mora dice: buenos días, estimados. Fenómeno social que nos penetró con fuerza debido a la debacle económica y su deficiente programa social. No hay oportunidades para los jóvenes. Atentamente, Pablo Mora, desde Guanacaste. Edgar, desde Pérez Celedón, el tocayo, dice: gracias, don Edgar, por traer este programa. Excelente la ecuanimidad con la que el doctor en psicología, el señor Ruiz, nos está hablando. Entiendo que también es un experto en... Sí, correcto, es egresado en ciencias policiales. Dice: muy atinado el invitado. Realmente me parece que está haciendo un llamado a las autoridades para que nos dejemos de excusas baratas, excusas de apeseta que ya nadie se traga. Vieron ustedes la cadena de televisión de ayer, lástima que así se invierten los impuestos nuestros, con excusas tratando de disculpar, vamos a ver, la ineficiencia debe ser, de disculpar la ineficiencia. El licenciado Luis Bonilla Guzmán envía saludos. El doctor Jorge Cartín Elizondo, buenos días, un saludo cordial. Tema muy interesante desde el punto de vista que nos da el experto, pero aquí el problema es que Rodrigo Chávez tiene 3 años de culpar a Cristóbal Colón de su ineptitud y de permitir que personas de su gobierno tomen decisiones erróneas en materia de seguridad, y su ego es tan grande su ego y su narcisismo que le impiden rectificar. Su verborrea será la misma, muy lejana a una política de seguridad clara donde medie el diálogo entre los sectores, dice el doctor Jorge Cartín, a quien le agradecemos mucho. Saludamos al doctor Álvaro Salas Mejías también, que nos deja su opinión y nos dice: excelente el programa. Viene por acá, vamos a ver. Bueno, tengo una gran cantidad de personas que están opinando sobre este tema. Diputados de la República dicen: ya es hora. Hay un poco de enojo en los diputados también. Aquí no estamos disculpando a nadie, aquí realmente hay gente que tiene responsabilidades. También los diputados tienen que hacer lo propio, y cuando lleguen a la Asamblea Legislativa a dar explicaciones, ojalá que no se convierta en un circo y en un repartir culpas, sino que busquemos soluciones. Dice por acá el profesor Gustavo Corella. Gustavo Corella es un formador de abogados en la Universidad de Costa Rica y en la Escuela Libre de Derechos. Saludos, don Edgar. Saludos al experto, un experto de lujo que hoy nos informa señalando todo en Horizontes. Bueno, vamos a ir nosotros. Tengo una gran cantidad. Siguen acá diciéndole: don Mario Zamora, a usted definitivamente ya nosotros no le creemos. Qué lamentable, don Mario. ¿Por qué no asume la responsabilidad? Dejémonos de excusas. O si le preguntamos directamente: ¿cree usted, don Mario Zamora, que usted tiene alguna responsabilidad? ¿Qué nos va a decir? ¿Que está mejor Costa Rica que Washington? Definitivamente no es así, don Mario, por lo que se le está pagando un salario. Lástima salario, le dicen por acá. Bueno, yo leo todos los mensajes y repito, aquí están invitados tanto los que están a favor como los que están en contra. Lo que sí no vamos a traer aquí son personas para que pretendan utilizar el programa para engañar a la gente. Al final, querida amiga, estimado amigo oyente, es usted quien toma la decisión si comparte o no comparte lo expresado en este programa. ¿Cómo se relaciona el sicariato con el narcotráfico? Ya lo escuchamos. ¿Qué responsabilidad tienen las autoridades en el aumento del sicariato? La falta de prevención, la corrupción, la impunidad han favorecido el sicariato que se extienda por todo lado, dice el doctor Artavia. Dice otro por acá, dice Joana: el sicariato afecta la percepción de la democracia y la paz social del país, debilita la confianza en las instituciones, erosiona la cohesión social y alimenta la idea de un Estado ausente. Qué peligroso, un Estado ausente. Bueno, vamos a ver. Esteban, regresamos con usted, el doctor Ruiz. ¿Qué emociones predominan en los ciudadanos frente al sicariato? ¿Qué podríamos hablar? ¿De qué? ¿Impotencia, indignación, en muchos casos resignación? ¿Qué nos dice usted como psicólogo y como experto también en temas de seguridad? Sí, como lo veníamos comentando, don Edgar, aquí estamos viviendo un tema de paranoia social fatal, terrible, en donde es notorio que la mayor cantidad de incapacidades que se dan en este momento es precisamente por temas relacionados a ansiedad,
por temas relacionados a estrés crónico, y el factor de inseguridad está contribuyendo altamente a ese estrés crónico que nosotros estamos teniendo. Don Edgar, como para hablar un poco, por ejemplo, de datos a nivel de América, por ejemplo, el último reporte oficial disponible para el 2024 de Washington habla que tuvieron 312 homicidios, es decir, una tasa de 3,8, 3,9 por cada 100.000 habitantes. Eso fue en el 2024. Y Washington reporta una población de 8 millones de habitantes. Entonces, no sé, ahí lo dejo para análisis, de una ciudad con 8 millones de habitantes, en donde en Estados Unidos, para que ustedes lo sepan, para que tal vez los radioescuchas lo entiendan de esta manera, el derecho a portar armas es literalmente un derecho constitucional de la segunda enmienda de los Estados Unidos. O sea, las personas allá tienen derecho legal a portar armas y comprarlas con requisitos mínimos. Entonces, si tenemos un país con un total derecho a portar armas, en donde las personas no tienen que pasar por procesos y filtros tediosos como lo tienen que pasar en Costa Rica, que tiene 8 millones de habitantes y que tiene 312 homicidios en el 2024, posiblemente pues la interpretación que se le está dando al tema de Washington no me parece a mí que sea la más pertinente en este momento. Y pues con respecto a qué es lo que hay usted, ahora que usted leyó una pregunta bien interesante con respecto a qué es lo que está faltando, y aquí lo voy a hablar como psicólogo, básicamente lo que yo estoy viendo es que a nuestros gobernantes deberían formarse ya a estas alturas del partido y con los avances técnicos y científicos que tenemos en inteligencia emocional. Básicamente lo que yo veo a diario es que las personas que están involucradas en temas de gobierno, que están dirigiendo una nación, que están dándole opinión y que están formando a niños inclusive que van precisamente a ver una conferencia de prensa o que van a escuchar a un político hablando, o sea, vemos que no tienen inteligencia emocional. ¿Y qué es la inteligencia emocional, por ejemplo? Es esa capacidad de tener autoconciencia, autorregulación emocional, una motivación clara, tener empatía para con los demás, tener habilidades sociales, en donde las habilidades sociales se va a referir a esa capacidad que tenemos de establecer y mantener relaciones interpersonales saludables. Si usted me pregunta a mí, don Edgar, ¿qué le ha faltado en términos psicológicos a este gobierno? Y hablemoslo a este gobierno, a todas las personas que nos gobiernan, tanto Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, es precisamente una dosis importante de inteligencia emocional. Para ser político en nuestro país eso no lo están solicitando, y yo creo que en ninguna parte del mundo. Pero creo que también la psicología ha avanzado tantísimo, y creo que los políticos podrían, dentro de su equipo asesor, contar con profesionales en psicología que les asesoren un poco, porque lo que estamos viendo ahorita es un escarnio público, precisamente un bochinche diario entre autoridades de gobierno, y eso es lo que le estamos enseñando a nuestros niños. Entonces, exigimos, y los políticos dicen que estamos desbordados de sicariato, que es culpa del anterior o que es culpa del futuro inclusive, porque ya se le está echando la culpa al futuro de lo que va a pasar. Entonces, pero ¿qué es lo que pasa? Y el sicariato diario que tenemos con respecto a temas de inteligencia emocional, con respecto a nuestros gobernantes, que son precisamente los padres de la patria, los que están generando leyes, los que están generando nuestra manera de ser costarricense. Entonces, o sea, para mí esto es simplemente lamentable, don Edgar. Es triste. Quiero leer un mensaje. Permítame para leer un mensaje que nos envía la diputada Gloria Navas, hablando de las dos caras de la moneda. Dice la diputada Gloria Navas en un mensaje que nos envía: capacitemos a la población para evitar esta violencia por medio de la prevención. Protejamos los barrios marginales en que la gente no denuncia por temor. Hay muchos medios para hacerlo, pero eso le corresponde al Poder Ejecutivo, y estos no hacen más que mentir y mentir y mentir. En mi opinión, Mario Zamora y los dos viceministros deben de ser sustituidos por otros funcionarios, pero a este gobierno se le acabó el tiempo y lo único que hicieron es atacar con discursos de odio y dividir totalmente la relación con otros poderes de la República. Dice acá: insultan a la Asamblea Legislativa, insultan al Poder Judicial y vetan leyes de la mayor importancia, allanamientos en las pensiones anticipadas de los miembros de los dice que allanamientos en las pensiones,
Vamos a ver, dice aquí, anticipadas de los miembros de los policías, el desgaste es tremendo, hay que ver los datos que salieron en la revista dominical. Bueno, gracias doña Gloria, muchísimas gracias por este comentario. Igualmente tengo un comentario por acá que dice, don Edgar, que no se le olvide que este gobierno ha venido atacando a los que ponen el pecho, este gobierno ataca un día sí y otro también al organismo de investigación judicial. ¿Por qué? ¿Por qué atacan al OIJ en lugar de trabajar de la mano con el OIJ? Se pasan diciendo que el OIJ es incompetente y que el OIJ esto, que el OIJ lo otro, pero ellos solamente reparten culpas. Eso no se vale, no debe ser así. Quiero hacer una observación yo antes de darle la palabra al doctor Ruiz, que está con nosotros. He leído los mensajes que no tienen vocabulario muy fuerte, porque hay personas que se desahogan y ponen realmente algunos madrazos y algunas cosas que obviamente en un programa de cultura ciudadana no los vamos a leer. Nos quedan 2 minutos de programa todavía, doctor Ruiz. ¿Qué papel juega la corrupción en el fortalecimiento del sicariato? Don Edgar, la corrupción es uno de los tantos pilares, es uno de las tantas patas de una mesa que precisamente mantiene el sicariato a nivel inmanejable. ¿Por qué razón? Porque la corrupción precisamente lo vemos y muchas veces dentro de nuestros poderes, dentro de ciertos grupos inclusive políticos, en otros países se ha analizado temas en donde, por ejemplo, se saca un candidato inclusive de la campaña política. Lo acabamos de ver ahorita en Colombia, por ejemplo. En Colombia acaba de fallecer uno de los más fuertes candidatos a nivel político y pues precisamente esta corrupción es muchas veces la que mantiene inclusive económicamente al sicariato. Y no solamente en el tema del sicariato lo tenemos que analizar en tema de 2 grupos narcos que se están debatiendo entre ellos, no, el tema de la corrupción lo podemos ver inclusive en altas esferas a nivel de gobierno, que muchas veces parte de los golpes que se han dado a opositores políticos son precisamente dados por temas políticos y por temas de sicariato a gran escala. Entonces el sicariato tenemos que también subdividirlo y literalmente si nosotros queremos ver la corrupción en un tema en contexto, es esa gasolina que de una u otra manera sabemos que las personas que se dedican al sicariato, los grupos delictivos, saben que posiblemente no va a llegar a nada. ¿Por qué están reclutando ahorita menores de edad? Porque sabemos que tenemos una ley penal juvenil bastante complaciente con temas relacionados al delito, bastante suave, y pues literalmente, y para mí es todo un dolor, se lo digo don Edgar como psicólogo, saber que hay personas que de 14 años muchas veces ya van a ser incorregibles. Muchas veces la única manera que tenemos de garantizarles su seguridad y la seguridad de nuestra población es mantenerlos encerrados casi que de por vida, porque una persona muchas veces de 14, 15 años, por más esfuerzos a nivel terapéutico que hagamos con ellos, no vamos a lograr una rehabilitación, porque fueron crecidos en ambientes corruptos, fueron crecidos en barrios en donde literalmente ya no van a poder corregir esa conducta. Entonces, la corrupción, el caldo de cultivo, la sopa donde se cocina todo. Muy bien, el tiempo se nos fue. Quiero decirle al amigo del 3838 que nos dice que seguramente, dice acá, con una estrechez mental que realmente es lamentable, dice que se nota que nosotros aquí en el programa somos de Liberación Nacional, del PAC y del PUS. Lástima que la emisora se esté prestando para un programa como este. No, amigo, por favor, abra la mente. Es que usted vive en otro país, usted no sabe que hay sicariato, usted no sabe que hay muertes, usted no sabe que hay niños que han muerto en las calles baleados por el sicariato. Dejemos de estar hablando de partidos políticos, abra la mente, por favor. No se preocupe de insultarnos diciendo que si somos de Liberación del PAC, no, somos costarricenses, somos padres de familia y somos personas que lamentamos que personas como ustedes no quieren ver la realidad. El comentario final, la reflexión final, el sicariato no es solo un problema de delincuencia, sino una herida profunda en el tejido social costarricense. Cada asesinato por encargo no solo cobra una vida, sino que hiere la confianza, la paz y la esperanza de toda una nación. La indiferencia de las autoridades que se excusan en culpar a otros sectores contrasta con el clamor de los ciudadanos que piden seguridad y justicia. Superar este flagelo requiere valentía política, acciones firmes contra la corrupción, políticas sociales de prevención
y sobre todo un compromiso real con la vida y la dignidad de los costarricenses. Nosotros nos vamos. Gracias, Esteban Ruiz, por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias, don Edgar. Gracias a usted, gracias a todas las personas que han participado. Reflexionemos, amigos, reflexionemos y exijámosle a las autoridades menos excusas, más acción. Este programa Competito lo pueden descargar ustedes de nuestras redes sociales, Programa Radial Horizontes en Spotify, Programa Radial Horizontes en el canal de YouTube y en la página de Facebook. Buenos días, hasta mañana. Evita preocuparte por tu salud y la de tus seres queridos. Emergencias Médicas te brinda telemedicina, médico a domicilio, atención de emergencias, traslados a citas y mucho más. Conoce nuestros servicios en emergenciasmedicas.com. Afíliate al 2290-4444. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. Recuerde, todos los martes, aquí en Horizontes, su programa de cultura ciudadana, a las 7:20 de la mañana, el programa La Voz Médica. Todos somos Unión Médica. Unión Médica Nacional. Somos el sindicato de los médicos y cirujanos de Costa Rica. Unión Médica es orgullo nacional. Somos Horizontes, tu voz, tu espacio, y 9 años promoviendo cultura ciudadana con pasión. Aquí no te decimos cómo pensar ni cómo opinar, tu libertad es nuestra razón de ser. Somos Horizontes, tu voz, tu espacio. ¡Horizontes!